Yo me llamo Adrián, yo vengo de la localidad de Caleta Olivia, en representación de la IFA 21, como dijo ahí el muchacho. Mi charla se trata de mi personalidad, es mi brújula para tomar decisiones. Yo a través de esto van a entender después a qué voy yo con lo de mi personalidad y mi brújula para tomar decisiones. Contándole un poco de mi historia, de lo que a mí me sucedió, de lo que me surgió y lo que aprendí de todo esto. Yo a la edad de 9 años, yo viví en Caleta Olivia, en Santa Cruz. Con el tiempo, a la edad de 9 años me mudé a Río Negro, La Marque. Y me tocó vivir en un barrio peligroso, en ese momento uno de los más peligrosos, barrio Belgrano. Con el tiempo yo empecé a ir a la escuela, a mí me gustaba vestirme de camisa, suéter, chomba, jeans, zapatito de vestir, me gustaba vestirme bien. Y yo recuerdo una anécdota de todo esto, de lo que me sucedió, de que yo iba a la escuela y me decían que yo me hacía cheto, entonces me pegaban. Y yo con el tiempo opté, dije, bueno, me voy a defender. Y empecé a defenderme. Y vi que eso no servía, que seguía más y más y más y esto se seguía extendiendo mucho más. Entonces yo opté, dije, bueno, me empiezo a vestir como ellos, para tener amigos y quedarme en casa, porque yo no tenía amigos. Entonces empecé a optar por hacer eso, empecé a hablar como ellos, empecé a usar visera, me empecé a vestir de otra forma. Empecé a hablar como ellos, era un pibe de barrio más, hacía lo que ellos hacían, me movía, andaba en las movidas que ellos hacían. Con el tiempo pasaron así sucesivamente mucho tiempo y yo no me daba cuenta que al querer hacerlo y ser como ellos, yo actuaba de una forma que yo no quería, que a mí no me gustaba hacer. Valores que mis padres no me enseñaron, que yo no aprendí de mis padres, de mi familia, sino que me criaron con valores muy buenos. Y yo opté por ser esa persona que yo no quería ser, que no me gustaba. Y con el tiempo yo me voy a vivir a Santa Fe, en cerca de Rosario, y me empecé a juntar con chicos más pesados, sería en este caso, que eran más picantes. Sí, y yo me duró promedio de un año y medio que viví ahí y empecé a cometer errores, sucesivamente, nuevamente, peor de lo que hacía en La Marque. Y después pasa el suceso de que me vuelvo a La Marque, Río Negro, a vivir. Y en ese momento yo llegué y era el más picante, me decían que era el más picante del barrio, que ya no era el mismo de antes, que era más bravo, que yo ya tenía coraje en ciertas áreas. Y me decían que yo no era un maricón. Y yo empecé a notar que yo era más impulsivo, que era agresivo, que no respetaba a mi madre, que los valores que mis padres me enseñaron no los respetaba. Y en todo ese transcurso me metí en un problema que no tenía escapatoria y me sentí obligadísimo a, no sé si le ha pasado a ustedes que en algún momento se han sentido obligados a hacer algo que no quieren y por causas y motivos de la vida. Y me tuve que venir a Caleta Olivia, Santa Cruz, sin tener un trabajo, sin saber si podía estudiar, no tenía más oportunidades y me largué. Como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Y con el tiempo empecé a ver de que yo conocía solamente un pastor y mis dos tías. Mis dos tías no tenía contacto, que estaban en Caleta Olivia. Una cambió de número y la otra perdí el número hace mucho tiempo y tenía el número del pastor que me ofreció venirme para Caleta Olivia, Santa Cruz. Y el único ayuda que tenía era él, y con el tiempo empecé a ver de que cuando yo empecé a actuar como a mí me gustaba hacer, que me empecé a vestir, empecé a cambiar mi forma de ver, empecé a madurar en ciertas áreas, empecé a vestirme como a mí me gustaba y a ver otras cosas, y se me abrió la oportunidad de poder estudiar, volver a estudiar. Después de repetir 4 años, cuando ya no tenía oportunidad de nada, se me dio esa forma y esa posibilidad de poder estudiar. Y no la desaproveché, aproveché ese momento de estudio. Con el tiempo ya conseguí un trabajo, ya empecé a trabajar, con el tiempo me empezó a ir bien y descubrí que en todo esto de lo que yo sucedí en toda mi vida, todo lo que me pasó, todo lo que hice, que a mí no me gustaba, la vida me dio otra oportunidad. Y yo cuando vine a Caleta Olivia dije en mi mente, voy a dejar todo lo que hacía, no voy a volver a hacer lo que era antes y voy a tratar de cambiar porque la vida me ofreció otra oportunidad.
y me di cuenta de que mi personalidad de optar por decir sí a las cosas que me van a ayudar y decir no a las cosas que no me van a ayudar, me ayudan para bien. Y ya entendí que mi personalidad es mi brújula para tomar decisiones y que mi personalidad determina mi presente, mi futuro, de quién quiero ser, de quién soy y cómo voy a ser. Y empecé a optar por muchas otras cosas más y bueno, hasta aquí ha sido mi charla y espero que les haya gustado a todos y que puedan ver otras cosas que quizás yo en ese momento no pude ver y me gustaría que les sea de gran ayuda mi charla para que sepan que la personalidad es muy útil para nosotros, que somos jóvenes. Esto sería.